Oye, pues, híjole, hay muchísimo que hablar. Primero que preguntarte, ¿qué te pareció la visita virtual, reunión de Kamala Harris y el presidente López Obrador y el gabinete? Pues Luis, me parece que revela, antes que nada, algo lamentable, y es que el gran tema de la agenda bilateral es la migración, es decir, no hay por el momento otro tema que interese a Estados Unidos más que la migración. Exagero, pero solo exagero un poco, es decir, si tuviéramos pudiéramos dividir esto en porcentajes, me parece que la migración ocupa 70% de la atención del gobierno estadounidense. El gobierno anterior, pues lo único, y esto lo sabemos porque así lo dijo Christopher Landau, lo único que le interesaba era la migración. En este caso, casi lo único que le interesa al gobierno de Joe Biden es la migración, y eso es lamentable porque la agenda bilateral es mucho, mucho más compleja. Esa es quizá la primera y evidente conclusión, Luis. Oye, ¿y la propuesta mexicana pues tendrá algún sentido? Porque parece ok, entendemos que esa es la prioridad norteamericana y bueno, pues debería de haber otras y ha cambiado la neta mucho el discurso de Biden candidato a Biden ya presidente en el tema migratorio. Pero pues en México no sé si tenemos más propuesta más allá de que pasemos el sembrando vidas a Centroamérica o algo por el estilo, ¿no? El problema es muy complejo, Luis, Ujú. y la realidad es que la manera de solucionarlo, primero que nada, no es a través de medidas punitivas, que es lo que el gobierno de Estados Unidos todavía está persiguiendo. Esto también me parece muy lamentable. Se explica porque en este país el tema migratorio es, digamos, de los pocos argumentos que le quedan al Partido Republicano para tratar de encender el ánimo público, y eso está tratando de evitar el presidente Biden rumbo a las elecciones del año que viene, que la migración no se vuelva tema. Así que así se explica, pero no por eso, digamos, se justifica esta insistencia en las medidas punitivas en la frontera sur de México, en la frontera guatemalteca, en Centroamérica. En fin, me parece un error. En cuanto al desarrollo regional, pues el énfasis tiene que estar en una apuesta parecida a lo que en su momento hizo la Unión Europea con Turquía, Luis, que inyectó la Unión Europea en un acuerdo con Turquía 7,000 millones de euros para ayudar a Turquía a lidiar con 1.7 millones de refugiados sirios, si las cifras no me fallan, Ujú. en esa crisis terrible que continúa. Ese tipo de colaboración eficaz, inteligente, creativa incluso, es la que se necesita en la región. De ese tamaño es el reto, y sin una inversión, digamos, equivalente, toda proporción guardada, no va a haber solución a largo plazo. Porque más o menos hablamos de un éxodo pues parecido. O sea, obviamente lo que sucedió con Turquía y en el momento con los sirios son 1.7 millones, pero pues aquí estaremos hablando de una cantidad que fácilmente te puede rondar el millón, ¿no? De personas, de migrantes Pues que se van cada año, etcétera. Pues sí, porque hay que sumar también emigrantes de otros sitios Ujú. de América Latina. Están llegando ecuatorianos, por ejemplo, a la Africanos, ¿eh? frontera entre México y Estados Unidos. Tú lo sabes, Ujú. venezolanos también, y de otros sitios también. Así que para eso se necesita una auténtica inversión, convicción también de regional, una inversión considerable estadounidense, colaboración mexicana en mejorar el sistema de albergues, la capacidad de procesamiento en México, en Centroamérica, que la gente pueda solicitar asilo desde sus países de origen, y una larga lista de estrategias que no pueden quizá, o digamos, vamos a concederlo, podrían comenzar con sembrar algunos árboles, Luis, pero Ujú. tiene que ser el principio de una larga lista de medidas de verdad ambiciosas, de verdad creativas, y no sé si existe esa convicción, esa voluntad de hacer cambios de verdad de esa índole en la región de parte de Estados Unidos. No quiero desaprovechar para preguntarte sobre tu columna el lunes, ayer, un presidente sin corazón, León. Fuerte, ¿eh? Pues Luis, es que mira, de verdad yo nunca hasta esto que vimos ahora, aunque eso por supuesto se ha ido desgastando después de la reacción del presidente al movimiento contra la violencia de género, al lo ocurrido con la familia Levarón, y la lista es larga. Yo nunca había dudado
de la convicción del presidente de México de ser un hombre de la gente, un hombre que tuviera, aunque él dice desconocer la palabra, empatía, un hombre que conociera del dolor ajeno, pero ahora la tengo. Él me dijo alguna vez, cuando le pregunté cómo debía yo describir a López Obrador, cuando mi hijo creciera, le pregunté cómo debo describir a López Obrador, su papel en la historia de México, y me dijo, dígale que he sido un luchador social. Bueno, eso requiere, digamos, por principio de cuentas, empatía, y me parece que lo que hemos visto y seguimos viendo, pues es un rostro cruel del presidente de México, y eso a mí me sorprende profundamente, y es una traición a la promesa de regeneración moral con la que él ha hecho campaña desde hace décadas y con la que llegó a la presidencia de México. Esa crueldad, esa falta de corazón a mí me ha sorprendido, pero me parece que ahora es evidente, y quizá es la gran mentira del López Obradorismo encarnado, en este caso específicamente en el presidente. Muy lamentable para él y para el país que gobierna, Luis. Te mando un gran abrazo, León Krause, y pues estamos al habla si nos permites. Gracias, León. Que así sea. Gracias, un abrazo. Las 9:54, regresamos con mucho más.